Corresponde hablar sobre el capítulo cuarto que se refiere a la lógica y argumentación jurídica. Argumentación, derivado del vocablo latín argumentum, que quiere decir razonamiento y que es utilizado para probar y demostrar una posición y sustentar convenciendo a alguien sobre lo que se niega o se afirma. Argumentar justifica posiciones en las cuales se aportan razonamientos que buscan convencer o persuadir a la persona o personas a las que se dirige la expresión, siendo una práctica abierta sobre cualquier tema que pueda ser debatible. Por ejemplo, cualquier posición que es dirigida al expresar una idea tiene que encontrarse sustentada sobre bases que convenzan. Por ejemplo, cuando expresamos una advertencia sobre alguna conducta que pueda ser peligrosa, se debe de expresar y explicar cuáles son las causas y los efectos por la cual dicha conducta no debe realizarse. Esto implica que al momento de dar la explicación debemos saber dar a conocer cuáles son las consecuencias jurídicas, así como el bien jurídico protegido que se encuentran en riesgo para el caso en el que la conducta se termine desplegando. En lo que concierne a la idea del maestro Manuel Atienza respecto de su libro de Derecho como argumentación, el autor hace hincapié en el aspecto de describir, afirmar y suponer sobre lo que se pretende argumentar, pero resalta de manera importante el hecho de formular preguntas, lo cual considero de suma importancia, porque de esta manera y en base al ejercicio de interrogatorios y contrainterrogatorios, como se conoce en la praxis jurídica, podemos dirigir y controlar lo que queremos conocer y dar a entender al juzgador o a la autoridad que nos escucha. Asimismo, del mismo ejercicio se puede desprender la falsedad, manipulación o aleccionamiento que en muchas ocasiones en el ejercicio de la contradicción es usado cuando no existe con claridad una teoría del caso que dé lugar a preparar nuestro ejercicio jurídico en forma adecuada. En sentido de ejemplo, pudiéramos establecer, tomando en consideración las premisas, que si un testigo, en algunas de las interrogantes que se le formulen, conteste con falacias, esto no podrá tomarse en cuenta en forma general al momento de argumentar su dicho, manifestando que dicho testimonio en su totalidad es falso. Se tendrá en forma correcta que analizar en forma individual cuál de las interrogantes fueron contestadas con falacias y cuáles fueron contestadas con el conocimiento cierto de los hechos, que conozca. De tal forma encontramos la importancia que tiene conocer la premisa mayor y la premisa menor de cada circunstancia. Del argumento a estudiar, puesto que debe hacerse en forma individualizada para que el ejercicio pueda tener los alcances jurídicos correctos al momento de la valoración de dicho testimonio como prueba. En lo que corresponde a lo expresado por el maestro Ertino Avilés Arenas, al momento de dar su explicación respecto a la importancia de la fundamentación y la motivación, cuando el juzgador tiene que resolver el asunto en conflicto en forma personal, y como ejemplo, considero que los dos conceptos en ningún momento pueden ir separados, puesto que si bien es cierto, su estudio debe de realizarse en forma individual,
Menos cierto es también que en algún momento los argumentos de la fundamentación y motivación deben fusionarse como si fueran dos engranes de un reloj de precisión, en cuyo ejercicio mecánico deben unirse para poder dar con exactitud la hora exacta requerida. Dentro de lo que corresponde al lenguaje con el que los abogados deben conocer y desarrollar en nuestra técnica de litigio, es muy importante tener la cultura necesaria que nos permita exponer argumentos claros y sencillos, puesto que dichos componentes son la estructura más importante que puedan marcar la diferencia entre un asunto ganado o un asunto perdido. Asimismo, no menos importante es la carga que tiene el juzgador, quien tiene la responsabilidad de resolver el asunto controvertido, y que el único apoyo que tiene para poder decidir son los argumentos vertidos por las partes, vertidos por sus abogados. Y si en estos argumentos no fueron utilizados en forma correcta, mediante la utilización de un conocimiento real de la técnica jurídica, el juzgador tampoco tendrá herramientas suficientes para fundar y motivar su argumento de sentencia, y mucho más difícil será poder desarrollar dicha resolución en forma clara y precisa y sencilla mediante un lenguaje entendible, que las partes directas, es decir, no los abogados que las representan, sino ellas mismas en particular, al momento de dar lectura a la resolución que marcó el final de su contienda, puedan entender dentro de su universo cultural y educativo cuáles fueron las razones por las que el juez falló a favor o en contra de su asunto en controversia. Ya.